Mucho gusto, mi nombre es Javier Rodríguez, soy estudiante de maestría en las didácticas de las TICs. Para el día de hoy vamos a realizar un análisis a 3 preguntas para la clase de epistemología. Estas preguntas o este análisis se va a hacer teniendo como base 2 lecturas muy enriquecedoras, una de ellas escrita por José Jimeno Sacristán, la cual se denomina En busca del sentido de la educación, y la segunda lectura es de Michel Serres, la cual se denomina Fugacidad. Espero disfruten la presentación. Vamos a iniciar. La ruta que vamos a seguir para la presentación. Entonces, inicialmente vamos a relacionar 3 conceptos. Es el concepto de educación, el sentido de la educación y el sujeto educativo. Seguidamente, vamos a dar respuesta a la interrogante ¿cómo es el sujeto educador del siglo XXI? Posteriormente, ¿cómo es el sujeto educativo del siglo XXI? Y finalmente, conclusiones. Entonces, para nadie es un secreto que las sociedades, el mundo, en los últimos tiempos avanza a pasos agigantados. Vemos cómo esa relación entre países, esa brecha que existía tan amplia entre países, gracias a estos avances que hemos visto en nuestras sociedades, se han hecho aún más pequeñas. Y con esto también avanza la educación. Tenemos la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, que se conocen comúnmente como las TICs, y vemos cómo permean o cómo de manera transversal las TICs permean la educación. Y muchos docentes nos preguntamos, ¿la tecnología en educación? Por supuesto que sí, pero ¿a todo costo? Desde luego que no. Entonces vamos a dar inicio a hablar un poco sobre la educación, este concepto amplio que se refiere a una herramienta del progreso. Entonces, es una herramienta del progreso de las personas y de la sociedad. Entonces aquí quiero hacer énfasis en esos 3 entes que son el sujeto educativo, la familia y la escuela. Quiero traer eso a colación porque para mí, en mi experiencia como docente, he evidenciado la relación tan importante que debe existir entre estos 3 entes. Es importante recalcar que el trabajo entre los 3 debe ser un trabajo en equipo, debe ser un trabajo mancomunado, debe haber una articulación entre los 3. Estos 3 entes deben estar siempre observando hacia un mismo horizonte. ¿A qué va esto? A que todos esos 3 entes deben tener como objetivo, deben encarar o deben mirar hacia unos mismos objetivos. Es decir, el sujeto educativo y la familia deben visualizar hacia el mismo horizonte que la escuela lo hace. Entonces, es por eso tan importante que estos 3 entes trabajemos de manera mancomunada, que trabajemos de una manera articulada para lograr obtener objetivos. Y 2, se conoce como la educación al proceso mediante el cual se adquieren conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Entonces, es importante recalcar que la tarea de educar se comparte. Entonces, de aquí también la importancia de la imagen inicial que he traído, y es para mostrar la tarea tan importante de educar, y esta está compartida con la familia. Es decir, no solamente el educar va de la escuela, sino también inicia,
se imparte desde la familia, desde las comunidades religiosas, desde la vida externa con los adultos, la participación en instituciones culturales, la vida en las ciudades, con nuestros iguales, con los que nos relacionamos, con los medios de comunicación y el entretenimiento, como el cine, el internet, etc. Entonces, esta tarea de educar es una tarea compartida, es una tarea que se debe, que no se le asigna o que no se le debe asignar tan solo a la escuela. Bueno, el sujeto educativo, por otro lado, digamos que tradicionalmente se le veía como un sujeto pasivo, un sujeto al cual solamente se le llenaba de conocimientos, y el docente en ese entonces era la única fuente de conocimiento, era la única fuente que podía o que impartía conocimiento a los diferentes sujetos educativos. Esto, afortunadamente, ha cambiado hoy por hoy. Hoy por hoy el sujeto se ha convertido en el centro, el sujeto educativo se ha convertido en el centro del proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Todos nuestros esfuerzos en este proceso deben ir encaminados hacia las necesidades, hacia las expectativas, hacia los intereses de los sujetos educativos. Entonces, se puede decir también que ese sujeto educativo o ese educando se refiere a un infante, a un joven o a un adulto. En últimas, es un individuo que forma un número con los demás, él forma un número con los demás y se distingue por diversos caracteres individuales. Es decir, se distingue por su peso, por el sexo, por la edad, por la raza, etc. Pero al decir que además y por sobre todo es persona. Entonces, se afirma que cada uno como sujeto realiza la especie hombre de un modo irrepetible e irreemplazable. Eso implica que el educando es mucho más que un apellido, es mucho más que un número de matrícula, es mucho más que una nota. Esta manera singular de ser persona es la unicidad. La unicidad, y hace referencia a la forma única, a esa forma única e irrepetible de cada persona. Y es por eso que nuestros objetivos como formadores deben ir encaminados hacia las necesidades de nuestros educandos. Cada uno tiene sus propias necesidades, cada uno tiene sus propios intereses, cada uno tiene sus propias expectativas. Cada uno es un mundo único e irrepetible. Entonces, esa unicidad es el pensar y el obrar y el decidir de forma autónoma y libre del sujeto educativo. Además, el hecho que exista esa unicidad no significa que el ser humano se construya solo. Él necesita de su dimensión social. Todos sabemos que los seres humanos, por naturaleza, somos seres sociales. Y es por eso la importancia de que trabajemos de manera mancomunada, como lo he recalcado en varias ocasiones, porque esa dimensión social hace que el estudiante se desarrolle en diferentes contextos, y este adquiere, es decir, que con el permearse de diferentes situaciones, de diferentes contextos, este adquiere de los diferentes contextos, digamos que eso ayuda a la educación de cada sujeto. Bueno,
Cuando entonces esa interacción que existe del ser humano con su medio que estábamos hablando anteriormente, va a estar mediada siempre por algo muy importante que lo denominamos cultura, siendo los padres, los maestros y los demás grupos sociales los mediadores principales. Ellos son los agentes mediadores principales en este proceso. Ahora, en esa relación entre la persona y la cultura, es necesario destacar que la cultura no es impuesta, no se impone. Más bien esta se estimula, se despierta y necesita de un ser humano autónomo y libre. Pero ojo, un ser humano que pueda actuar desde la cultura, en la cultura y para la cultura. Entonces, vemos la importancia del sujeto educativo en, en, el, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en cómo el sujeto viene a ser hoy por hoy el centro del mismo. Ahora, si hablamos un poco del sentido de la educación, estamos hablando de que hacia dónde apuntamos, es decir, lo que decía inicialmente era que el, los entes debemos trabajar de manera de forma grupal, es decir, siempre apuntando hacia un mismo objetivo, ya que no podemos andar por caminos diferentes. Tenemos siempre que ir de cara hacia un mismo objetivo, hacia una misma meta, hacia un mismo logro. Entonces, finalmente, el sentido de la educación es ese instrumento de cambio. Es por medio de la educación que logramos que nuestras sociedades avancen, que nuestras sociedades progresen, que nuestros estudiantes contribuyan con todo su aprendizaje, con todo su bagaje, que ellos contribuyan y aporten a la sociedad, que sean, eh, que sean agentes críticos, que sean agentes reflexivos frente a lo que acontece a su alrededor. Yo siempre he dicho que los escenarios de clase, las clases, son esas excusas que nosotros podemos como docentes usar para formar nuestros estudiantes, ya que a través de las clases nosotros creamos hábitos de vida en nuestros estudiantes, a través de un buenos días muchachos, de muchas gracias, a través de el diligenciar una agenda, estamos creando hábitos de vida en ellos. Y eso va a contribuir, por supuesto, al mejoramiento y al mejoramiento y al cambio y al avance de una sociedad. Es también importante que el sentido de la educación se encara hacia la formación de valores, hacia la educación para el trabajo y obviamente todo esto enmarcado dentro de los saberes que son el saber ser, el saber hacer y el saber. ¿Listo? Entonces, pues esa es como la relación que existe entre estos tres conceptos.